Página 82 de 404. Babilonia, Mesopotamia, la mitad de la historia humana, Paul Kriwacek, 2011. Capítulo 3. La ciudad de Gilgamesh, el gobierno del templo. Entre 3000 y 4000 a.C. 3.4. El misterio de la escritura cuneiforme. Según la leyenda, la Septuaginta, traducción griega de la Biblia hebrea, surgió cuando Demetrio de Falero, primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, instó al emperador Ptolomeo I Filadelfo a adquirir una copia de la Torá judía. En respuesta a la petición del emperador, el alto sacerdote de Jerusalén envió a 72 eruditos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, a Alejandría. Vivieron en la isla de Faro, haciendo baños rituales cada mañana y, trabajando solos, lograron crear milagrosamente traducciones idénticas. En realidad, Septuaginta significa 70, no 72, pero como dice la vieja broma judía, ¿quién va a contarlos? En 1857, probablemente en referencia a esta historia, la Royal Asiatic Society de Londres dio un documento mesopotámico recién descubierto a 4 de los actuales expertos en el tema de hoy en día, Edward Inks, Jules Oppert, Henry, más tarde Sir Henry, Creswick Rawlinson y William Henry Fox Talbot, famoso como fotógrafo. Se les pidió que intentaran una traducción sin consultarse entre ellos. El trabajo se presentó sellado y, milagrosamente o no, las traducciones se parecían lo suficiente como para que la sociedad declarara resuelto el misterio de la escritura cuneiforme. Los examinadores certifican que las coincidencias entre las traducciones, tanto en sentido general como en la interpretación verbal, fueron muy sorprendentes. En la mayoría de las partes, había una sólida correspondencia en el significado asignado y, a veces, una identidad significativa de la expresión hacia determinadas palabras. Si los documentos escritos delimitan el comienzo de la historia, el logro de los 4 descifradores iba a retrasar la fecha de ese comienzo, que hasta entonces se creía que había ocurrido en la época de los antiguos hebreos, hasta miles de años antes de lo que se había imaginado. La historia de la decodificación de la escritura de Mesopotamia había comenzado medio siglo antes, cuando Georg Grotefend, un profesor alemán de latín de unos 20 años, se apostó con sus amigos en un bar que podía explicar el significado de algunos textos cuneatis quasi-kun, es decir, en cuneiforme, reunidos de la antigua ciudad real persa de Persépolis. Su informe a la Royal Society de Göttingen estableció que de los 3 tipos de texto diferentes, aunque obviamente relacionados, uno, escrito en una forma conocida del persa antiguo, era de naturaleza alfabética, cada signo representaba un sonido hablado, y se leía de izquierda a derecha. Mediante la combinación de una indudable genialidad, pura buena suerte y tenaz aplicación, consiguió leer algunos nombres como Darío, Geigeseistas, y algunos títulos reales. El segundo paso vino cuando un intrépido oficial de la Armada Británica, llamado Henry Rawlinson, igual de joven, arriesgó su vida al trepar la ladera de un precipicio en Beistún, en el noroeste de Persia, para copiar una extensa inscripción dejada por el emperador persa Darío, alrededor del 500 a.C. Este texto también resultó trilingüe. A partir del trabajo de Grotefend, la antigua versión persa del mensaje de Darío pudo traducirse bastante rápido, haciendo posible abordar los otros lenguajes grabados en la roca. El segundo en descifrarse resultó ser escritura silábica. Cada símbolo significaba una combinación de sonidos, como a, ba, abobab, etc. La traducción realizada con la ayuda del texto persa mostró que se trataba de un lenguaje desconocido al que después llamaron elamita, cuando se encontraron otros documentos con esa escritura en una parte de Persia antiguamente llamada Elam. Sin embargo, la tercera variedad de cuneiforme hallada en Beistún fue mucho más difícil de resolver. Tenía gran cantidad de símbolos,
de mayor amplitud que en los otros dos escritos. No era alfabético ni totalmente silábico. Los mismos signos, combinaciones de marcas en forma de cuña, se usaban unas veces como logógrafos, es decir, que se leían como palabras completas, como por ejemplo en el chino moderno, y otras veces como símbolos que indicaban los sonidos del habla. Algunos signos designaban varias cosas diferentes, y se leían también con varios sonidos diferentes. Algunos sonidos estaban representados por varios signos diferentes. Había símbolos que parecían no tener significado por sí mismos, sino que estaban allí precisamente para especificar el sentido general del símbolo que había antes o después, es lo que los filólogos de ahora llaman determinativos o clasificadores. De esta manera, una cuña vertical siempre acompañaba al nombre de la gente, una en forma de estrella, a los nombres de los dioses, y otro código acompañaba a los nombres de los lugares, pero no siempre. El gran asiriólogo francés Jean Bottero tenía buenos motivos para describir la escritura cuneiforme como endiablada. No obstante, los investigadores establecieron finalmente que esta escritura representaba una lengua semítica y, por tanto, relacionada con el antiguo fenicio, el hebreo bíblico y el árabe moderno. Este entendimiento permitió a 3 expertos entregar traducciones equivalentes al desafío de la Sociedad Real Asiática en 1857. Llamaron asirio a esta escritura, por el sanguinario imperio bíblico. Actualmente se denomina escritura acadia, de la que el babilonio y el asirio son los dialectos del sur y del norte. Sin embargo, aquí no acaba la historia. Conforme leían más textos, los estudiosos se dieron cuenta de que en el sistema de escritura acadia subyacía otro estrato de lenguaje más antiguo que nadie había sospechado antes. Este descubrimiento surgió a causa de los muchos signos que se usaban igualmente como ideogramas o como sílabas pronunciadas. A veces, el signo que normalmente significaba buey, expresaba el sonido gut. Otro que significaba separar, sonaba tar. Boca representaba a veces la sílaba ka. Pero no se encontró ninguno de estos sonidos en las lenguas semíticas, en donde buey era alp, separación era paras y boca era pu. Por tanto, los creadores originales de este sistema de escritura tuvieron que ser gente en cuyo lenguaje buey fuera gut, separar fuera tar y boca fuera ka. Al principio hubo gran resistencia al intento de arrebatar a la lengua semítica su lugar de primera lengua del Oriente Medio. El líder de la oposición fue un francés judío orientalista de Adrianópolis, Joseph Alevi, que se hizo famoso al explorar el sur de Arabia presentándose como un rabino de Jerusalén que recolectaba limosnas para los pobres. Los judíos europeos solo se habían ganado el respeto recientemente por estar asociados con los orígenes semíticos de la civilización. Alevi se escandalizó por el desplazamiento de sus antepasados semitas de esa posición y el ascenso en su lugar de una advenediza nación sumeria recién descubierta. Se negaba a creer que hubiera habido tal gente, sosteniendo que la escritura sumeria solo era un código secreto diseñado por sacerdotes semitas para mantener al pueblo en la ignorancia. La publicación de su libro, Le Sumerisme et l'Histoire Babylonienne, Corrientes Sumerias y la Historia de Babilonia, en 1900, provocó un famoso altercado cuando 2 distinguidos académicos se atacaron con paraguas en el vestíbulo de la École des Hautes Études de París. El asunto se resolvió en 1905 con la publicación de una traducción coherente y convincente de un conjunto de inscripciones sumerias que lograron reconstruir gran parte de la gramática. El sumerio resultó ser un lenguaje muy extraño que no formaba parte de ningún grupo lingüístico conocido, con una sintaxis poco común y un léxico consistente en su mayor parte de palabras de una sílaba, en algunos casos, hasta 10 palabras diferentes, todas pronunciadas igual. De esta manera, A significa agua, canal, inundación, lágrimas, semen, descendientes o padre era casa,
templo o parcela de tierra o se traducía como planta, verduras, hierba, comida, pan, pasto, carga, sueño, fuerte, poderoso, alimentar o apoyar. Luego se podían unir para formar más palabras, casa, masan, cielo o firmamento, daba Anna, casa del cielo, el gran templo de la diosa de Uruklu, hombre, Masgal, grande, creaba Lugal, gran hombre, señor o rey. Los estudiosos han seguido preocupándose por este asunto. Algunos piensan que estas sílabas aparentemente iguales estaban diferenciadas, como en chino, por variaciones en el tono o el acento. A finales de los 80, Jim Botero sugirió que el vocabulario monosilábico podía ser un espejismo causado por el hecho de que los inventores de la escritura anotaban solo la primera sílaba de cada palabra, a esto lo llamó acrofonía. Recientemente, un estudioso danés propuso que el sumerio podría haber sido un lenguaje criollo, el resultado de niños aprendiendo como lengua materna una jerga, un lenguaje mezclado para permitir a los hablantes de distintas lenguas, en este caso, las multietnias fundadoras de Eridu, Uruk y sus vecinos, comunicarse entre ellos en un nivel básico. De ahí que posteriormente fuera venerado como el lenguaje de los fundadores de la civilización. No hay acuerdo total sobre los orígenes de la escritura sumeria. Actualmente, las líneas del debate se perfilan entre aquellos que ven su surgimiento como la culminación de proceso gradual de miles de años, un sistema antiguo de llevar la cuenta de los animales y productos básicos, que originariamente se hacía con guijarros y luego con fichas de arcilla que acabaron por ser selladas en recipientes de arcilla para protegerlas. Al principio, las fichas se imprimían fuera del sobre para mostrar lo que contenía. Posteriormente se dibujaron sus imágenes en la arcilla con una vara puntiaguda. Finalmente, se abandonaron las fichas, dejando solo el sobre en forma de tablilla de arcilla, como registro permanente. Otros creen que la escritura fue uno de esos saltos cuánticos tan característicos de los innovadores mesopotámicos del sur, que aparecía de repente hacia el final del cuarto milenio antes de Cristo y en unos pocos siglos evolucionó de la taquigrafía rudimentaria a un sistema sofisticado capaz de registrar poesía y prosa literaria, así como contratos y contabilidad de negocios. Sin embargo, existe un acuerdo general de que, en principio, y de forma bastante irónica, la declaración de Joseph Halevi tenía algo de verdad. Los primeros textos no eran realmente escritura en absoluto, sino que eran, de hecho, una especie de código. Los primeros signos no representan un lenguaje, sino cosas. Hay registros de negocios anotados por medio de dibujos simplificados de artículos entregados o recibidos, animales, gente, productos básicos. El dibujo de la cara de un buey significaba un buey, mientras que una imagen de un cuenco de borde biselado significaba comida. La imagen no tenía que corresponderse con el objeto en sí, un dios era representado por una estrella, y un templo podía querer representar un plano de planta baja. En sus primeras fases, el sistema solo proporcionó un memorándum personal simplificado, una mnemotécnica más bien ambigua, como dos oveja templo dios sin Anna. Además, los oficiales o administradores que escribían estas notas tenían, sin duda, sus signos preferidos y sus maneras de dibujarlos. Para que los símbolos fueran verdaderamente útiles tenían que hacerlos reconocibles para cualquiera que los viera, debían estandarizarse mediante un acuerdo común. De ahí surgieron las listas léxicas, los largos registros de títulos, trabajos, animales y productos básicos eran el equivalente de los diccionarios, que serían la base para la educación del escribano y aseguraban que todos usarían exactamente la misma imagen para un buey, un cuenco de comida, una oveja, un templo o una deidad. A partir de esta simple fundación, el amplio repertorio de símbolos se acumuló definitivamente a través de los siglos, varios miles. Pero tenía que haber un límite. El número de artículos que necesitaban simbolizar era,
En principio, infinito, posiblemente nadie podría haber recordado todos los signos de cada objeto concreto en el mundo. Sin embargo, hubo una fácil solución a este problema, una solución familiar para nosotros desde nuestro mundo y nuestro uso de las imágenes. Tomemos como ejemplo el icono de un avión. En una terminal de aeropuerto, puede usarse para indicar la zona de llegadas y salidas en una señal de tráfico, puede significar la dirección del aeropuerto o precaución por aviones volando a baja altura. En un anuncio puede referirse a vacaciones en grupo o a un viaje al extranjero en general. En otras palabras, el significado del icono puede extenderse fácilmente del avión a volar, a vacaciones, a viaje y, sin duda, a otras muchas ideas relacionadas. De la misma manera, en el temprano sistema de signos de Uruk, el dibujo de una pierna reducida podía significar no solo el miembro en sí, sino también pie, andar, ir, posición, patada, etc. El contexto indicaba cuál utilizar. Y cuando no bastaba con ampliar el significado, los signos se combinaban para hacer pequeñas composiciones de imágenes. Un cuenco con comida cerca de una cabeza significaba comer, y mujer más montaña, 3 pequeñas colinas, al principio significaba mujer extranjera y luego, esclava extranjera. Se diseñaron algunas combinaciones para distinguir los distintos significados de un signo. Por tanto, el dibujo de un arado se combinaba con el signo de un hombre para significar labrador o con el signo de madera para referirse al instrumento en sí, que estaba hecho en madera. Los nombres de los dioses tenían como prefijo el símbolo de Dios, el de una estrella. A estos signos se los conoce como determinativos y se usaron mucho en el desarrollo posterior de los escritos. Generalmente aquí trabajaba el Homo ludens, pues hay algo lúdico en la manera en que los signos fueron diseñados. Por ejemplo, son muy divertidas varias combinaciones que incluyen el signo para cabeza con el símbolo para furia, una cabeza con los pelos disparados de punta. El concepto mujer pudo estar ilustrado de muchas maneras, pero alguien eligió representarla por su triángulo púbico, mientras que el signo para hombre parece ser un pene eyaculando. Sin embargo, dibujar a pulso con una herramienta puntiaguda exige una destreza gráfica y no se podía esperar que todos los escribas fueran expertos dibujantes. Con el tiempo, los dibujos se parecían cada vez menos a sus imágenes y parecían cada vez más símbolos estilizados, y finalmente, perderían toda conexión reconocible con los objetos que describían originariamente. En lugar de dibujar con una punta, se grababa en la arcilla con un punzón de sección triangular o cuadrada, que creaba las marcas en forma de cuña de las que proviene el nombre cuneiforme. Y durante el proceso, los signos perdieron cualquier cualidad desenfadada que pudieran haber tenido en su origen. No obstante, el siguiente paso, que fue el auténticamente revolucionario, esa pérdida se vio recompensada con creces. Y con toda probabilidad debió pasar primero como una broma. Con todo lo útil que pudiera ser, todo lo que se había inventado hasta el momento era una técnica para anotar cosas, artículos u objetos, pero no un sistema de escritura. Un registro de 2 ovejas templo Dios y Nana no nos dice nada sobre si la oveja había sido entregada o recibida en el templo, o si están muertas o son bestias vivas, o cualquier otra cosa sobre ellas. Sin embargo, para la finalidad administrativa parecía ser suficiente. La Mesopotamia de los comienzos era una sociedad oral, en donde se valoraba mucho la memoria. Todo lo que se necesitaba era una simple nota, algo tan neutro como un signo de un dedo apuntando a la izquierda, que podía leerse como ir a la izquierda, a con acento grave gauche, linksgen, a sinistra. Para ser más preciso se debería usar el lenguaje de verdad, pero durante mucho tiempo la idea de representar el habla real mediante marcas en arcilla simplemente no se le ocurrió a nadie. Me parece lo más verosímil que el verdadero salto que hizo avanzar a la escritura desde el registro de cosas hasta el registro de sonidos del habla, o,
al menos, la idea que lo inspiró, surgiera inicialmente como puro entretenimiento. El lenguaje sumerio, lleno de homófonos, palabras diferentes pronunciadas igual o más o menos igual, debió ser muy estimulante para los aficionados a los juegos de palabras. El hecho de que, entre cientos de otros ejemplos, la palabra para flecha y la palabra para vida suenen igual, ti, o que las palabras para junco y renovar se pronunciaran ji, debió dar pie a muchas burlas orales. Es fácil imaginar a algún gracioso entre los burócratas del templo de Sumeria aplicando el mismo sentido del humor a los signos escritos en una tablilla de arcilla y sacando de la nota algún juego de palabras o un significado cómico, tal vez un equivalente antiguo de un sketch cómico televisivo de los 70, en el que un cliente que entra a una ferretería lee tenedores en su lista de compras, pero el tendero oye encendedores. De broma o no, tropezaron con el hecho de que no todas las cuestiones podían registrarse con dibujos como se puede hacer una imagen para vida, o para lo que no se había inventado ningún signo. En Sumeria había un tipo de tambor llamado tiji, se representaba como una flecha, ti, más una caña, ji. Es una pena, ya que no podemos hacernos una idea de cómo era el aspecto de un tambor tiji. Una vez concebida la idea, se podría pensar que la utilidad de escribir signos no para cosas sino para palabras, y por tanto para representar sonidos, debió haber sido reconocida rápidamente. Sin embargo, parece que transcurrieron varios siglos para que se regularizara el nuevo método. No obstante, con el transcurso del tiempo, el principio de sonidos no cosas quedó firmemente establecido, aunque los fonogramas, signos para sonidos, nunca desplazaron completamente a los logogramas, signos para cosas, en los textos escritos, mientras la escritura cuneiforme continuó en uso. La auténtica utilidad de los fonogramas no estaba en el hecho de poder expresar palabras que no podían retratarse, como vida o un tambor tiji, sino en la expresión de esos elementos del lenguaje que son esenciales pero no tienen significado en sí mismos, hacia, con o por ejemplo, y también en lo que los filólogos llaman morfemas, prefijos, sufijos y partículas que todo auténtico lenguaje utiliza para dar forma a sus frases, para distinguir el singular del plural, el presente del pasado, la activa de la pasiva y, también, para ampliar su significado, como cuando se añade idad a feliz para crear felicidad. Como el sumerio parece que fue un lenguaje muy monosilábico, siempre podía encontrarse una palabra para la que existía un signo y que se parecía lo suficiente a la partícula como para representarla por escrito. De esta manera, con el tiempo se desarrolló una escritura eficaz y elegante, capaz de expresar íntegramente el lenguaje sumerio, aunque nunca fue un sistema simple ni fácil de aprender. Los escribas necesitaron muchos años de estudio y práctica para poder dominar todos sus recursos de forma eficaz, y más aún para hacerlo creativamente. Parece como si esas dificultades se hubieran conservado con afecto. Mientras que los elamitas, los persas, y los ciudadanos de Ugarit simplificaban sus signos y reducían su número, creando finalmente un alfabeto corto en el que cada símbolo representaba únicamente un sonido, los mesopotámicos insistieron en conservar la panoplia completa de las complicaciones barrocas del cuneiforme durante los 3 milenios de existencia de su civilización. Los alfabetos debieron parecerles una forma de escritura vacía y empobrecida. La riqueza de los signos cuneiformes, su ambigüedad y sus múltiples significados contribuyeron tanto al efecto general del texto que codificaban como la caligrafía refinada a la literatura del Lejano Oriente. La escritura cuneiforme, evidentemente, no solo se usaba para altos fines literarios. También anotó los primeros registros contemporáneos de gente y acontecimientos. En lo sucesivo, todo lo que pase en el mundo nunca será olvidado. Y aunque sería muy apreciado por los arqueólogos 5000 años después, el verdadero impacto de este desarrollo tuvo lugar en su propio mundo, que fue radicalmente transformado.
también encontramos un escalofriante presagio de nuestra propia época. Al igual que podemos comparar muy de cerca la revolución tecnológica y política de Uruk con nuestra reciente revolución industrial, también puede verse en la evolución de una simple técnica de contabilidad a un medio efectivo de comunicación la prefiguración de la era posmoderna. Un diseño administrativo sin pretensiones, las máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas electromecánicas, inventadas por el ingeniero de minas Herman Ollerit para el censo de 1890 de Estados Unidos, inició un proceso que ha conducido, paso a paso, al un mundo feliz de la era de la información actual. Al final del cuarto milenio antes de Cristo, una simple técnica de contabilidad que utilizaba fichas de arcilla fue convertida, en la ciudad de Gilgamesh, en un sistema de escritura sofisticado, versátil y flexible, la proeza que señala el verdadero comienzo de la historia. Pero en todo nuevo comienzo, hay un final de lo que vino antes. Se dibuja una línea divisoria. Eso fue entonces, esto es ahora. Página 92.